A continuación, Echando las redes. Su programa Echando las redes. Hola a todos, queridos santividentes, sean bienvenidos a este programa del Seminario Conciliar de Tunja. Yo soy Eduard. Y yo soy Sergio. Y hoy los estaremos acompañando en este programa del seminario, en este magazine. Echando las redes. Bueno, pues sean todos bienvenidos a este programa con nuevos contenidos, nuevas historias y pues bueno, nos alegramos mucho porque en nuestra arquidiócesis de Tunja tenemos 2 nuevos presbíteros y un diácono. Entonces, hay que orar por las vocaciones y pues en este caso orar por la vida y la vocación de Ángelo y de Óscar y del diácono Juan Pablo. Entonces, de verdad vamos a orar por ellos, por su ministerio. Desde acá también los felicitamos desde nuestra casa de formación, el Seminario Conciliar de Tunja. Bueno, uniéndonos también a esos sentimientos de alegría y de gratitud hacia Dios en primer lugar y hacia ustedes también por su oración, vamos a comenzar este programa como siempre, la mano de Él, de su palabra, reflexionando en torno a ese mensaje que Él nos transmite día a día en la palabra de Dios. Así que vamos con la primera sección, que es Conectados con Jesús, y vamos a mirar sobre la reflexión que nos trae nuestro compañero para este día. Conectados con Jesús. Un saludo a cada una de las personas que nos están escuchando a través de cada uno de los medios digitales. En el día de hoy les quiero compartir una pequeña reflexión acerca del Evangelio según San Juan. En este Evangelio se nos relata en que Jesús, junto con sus discípulos, les manifiesta que va a estar y a la vez no va a estar con ellos. Tal vez suene un poco confuso que incluso en el mismo Evangelio nos dice que los discípulos discutían para poder entender lo que Jesús les estaba diciendo. ¿Qué quiere eso de ir al Padre? ¿Qué era eso de ir y luego volver? ¿Qué significaba cada uno de estos cuestionamientos que pues, se les planteaba? Aquí Jesús hay una parte muy bonita que dice: a pesar de que ustedes estén con tristeza, en el mundo habrá alegría, pero ya llegará el momento en el cual ustedes se llenarán de gozo. Aquí tal vez Jesús nos habla y nos recalca más sobre el hecho de su muerte y su resurrección, donde la muerte allí al pie de la cruz ha sido un momento doloroso de tristeza, pero en el momento de la resurrección esa alegría, esa tristeza, todo ese dolor se convierte en una alegría para más adelante, y es una alegría que siempre va a perdurar a pesar de las dificultades y a pesar de las diferentes situaciones de la vida. Esto es como una invitación también para nosotros preguntarnos: cuando Dios nos habla, ¿realmente le entendemos lo que Él nos quiere decir? Dios a veces se nos manifiesta en nuestro interior, pero nosotros sabemos escuchar aquellas palabras que Él nos dice, o a veces simplemente queremos buscar esa respuesta a esa palabra que Dios nos manda, que Dios nos quiere platicar y que nosotros no entendemos y la discutimos es con las personas de afuera. Pero es una cuestión que debemos hablarlo consigo mismos, entender qué es lo que Dios me quiere decir para mi vida, cuál es ese mensaje que me tiene, y no entrar en una discusión así como lo hacían los discípulos para poder entender. El mensaje se entiende desde el corazón de cada uno, desde cada uno de su propia vida, porque allí es donde se manifiesta Jesús y es donde transforma nuestras vidas. Conectados con Jesús. Bueno, agradecemos a nuestro compañero, mi tocayo, Eduard, por esta reflexión que parte de dos cosas. Yo la tomaba así, ¿no? Primero, la alegría, ¿no? Es muy importante la alegría dentro de nuestra vocación. Y la segunda es la transformación. Nuestra vida siempre tiene que transformarse, y más cuando respondemos a esta vocación, es una transformación de nuestro ser, de nuestra esencia, hacia el bien y hacia el llamado que Dios nos hace. Así cada uno de nosotros responde a la vocación con alegría y siempre transformando su vida, pero también la vida de los demás. Es bien interesante esta palabra de Dios que se nos propone, ¿no, Sergio? Así es, también como recalcaba su merced,
En ese sentido, pues es manifestar siempre nuestra configuración con Cristo y nuestra opción por Cristo desde cualquier ámbito de nuestra vida, ¿no? También como Eduardo sabe muy bien del tema de la opción fundamental de Cristo, entonces es orientar la vida según Cristo, que todo nuestro centro, nuestro eje sea de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a Cristo, y pues eso lo manifestamos en cualquier vocación específica, por decirlo de cierta manera, y que nosotros, en cualquier acto que nosotros hagamos, manifestar que somos hijos de Dios. Cristo se prepara para padecer, nosotros también nos preparamos para padecer con la presentación de la síntesis. Si Dios quiere, dentro de 8 días estaremos presentando nuestra síntesis de moral. Esperamos que oren mucho por nosotros para que el Espíritu Santo nos asista y podamos dar respuesta a estos interrogantes que se nos plantea desde la misma realidad. Entonces, vamos a empezar a corchar a Sergio con el tema de la síntesis. Entonces, Sergio, cuéntenos, ¿cuáles fueron sus 4 temas que le tocó exponer? Bueno, en primer lugar, tuve que exponer, ahora no me acuerdo, tuve que exponer sobre la orientación de la fundamentación del orden económico, también voy de para atrás, sobre una fundamentación de la ética sexual, también tuve que hablar sobre, se me olvidaron de verdad, sobre la virtud de la religión, lo que atenta contra la religión, y sobre el don de la... Se me olvidó. Se le olvidó el último tema, Sergio. Mejor dicho, pues imagínense si así es difícil, que uno no se acuerda casi de sus temas. Son 44 temas que debemos dar razón, ¿no? Entonces, por ejemplo, les comparto mis 4 temas. Entonces, la primera fue el llamamiento de Cristo o la opción fundamental. La segunda fue sobre el tema de la conversión, el sacramento de la penitencia y también todos aquellos momentos que se tienen de la penitencia, como la indulgencia, algunos aspectos para la conversión, ¿no? Ese fue el segundo. El tercero, expuse sobre la eutanasia, un tema que, fue mi chica, en el tiempo, ahorita en nuestra realidad colombiana, pues se viene a desarrollar bien interesante, ¿no? Y que la Iglesia tiene que darle respuesta. Y el cuarto tema que me correspondió fue el bien común, ¿no? Entonces, más ahorita que estamos hablando en política y todo el tema, siempre es importante el bien común. Entonces, esos eran los 4 temas, pero son 44 temas que debemos dar razón y que Dios nos ayude, ¿no? Y nos agarre confesados. Bueno, entonces siguiendo esa línea, esa tónica de qué desafíos debemos presentar a la Iglesia, vamos a continuar con la siguiente sección, Curiosidades de la Iglesia, hoy que nos trae un tema especial, nos trae nuestro compañero Cristian Sosa, así que vamos a ver en qué nos presenta para el día de hoy en Curiosidades de la Iglesia. Curiosidades de la Iglesia. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a esta sección de Curiosidades de la Iglesia, su sección. En el día de hoy vamos a tratar algo que se ha escuchado últimamente y que en los evangelios hemos escuchado durante este tiempo, y es sobre el testimonio de la iglesia primitiva. ¿Qué era la iglesia primitiva? ¿Cómo hacían para vivir? ¿Cómo anunciaron el evangelio después de que Jesús murió, resucitó y subió al cielo? ¿Qué tal, cómo y cuándo la iglesia se empezó a expandir y con qué fuerza? En el día de hoy tendremos la oportunidad de comprender este gran misterio a través de nuestros invitados, quienes nos hablarán un poco sobre la iglesia primitiva, sobre algunos hechos y algunos momentos que vivieron los apóstoles, y también nos darán a entender algo sobre las catacumbas, sobre lo que pues nosotros tenemos una gran tradición y pues que ahora yacen en diferentes partes del mundo, y como testimonio de que los primeros cristianos eran cristianos realmente entregados, cristianos que dieron su vida por el evangelio y que su felicidad era el evangelizar. Reciban un cordial saludo, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de este medio de comunicación del seminario. Hoy hablaremos sobre las apariciones de Jesús después de su resurrección. Una de ellas es la aparición a María Magdalena, recordando que María Magdalena fue una de las mujeres de las cuales se le expulsaron 7 demonios, y ella muestra la situación de pecado en la cual nosotros vivimos, y que con un corazón arrepentido ante la presencia del Señor resucitado nos lleva allí a reconocer pues a este Señor resucitado que con su misericordia nos salva. Otras de las apariciones que encontramos
es a los discípulos de Emaús, aquellos que se dirigen y van de camino, y Jesús se les aparece acompañándoles mostrándoles la explicación de las Escrituras, que más adelante va a ser reconocido por ellos en la fracción del pan. Otra de las apariciones que encontramos de Jesús es a sus apóstoles, quienes encerrados en una habitación por miedo a los judíos, de acuerdo a estos acontecimientos que se estaban realizando allí por la crucifixión del Señor, Jesús llega a mostrarles la paz y les comunica para que empiecen ese envío de la predicación de su mensaje. Y por último encontramos también la aparición en el lago de Tiberíades, que el Señor se les manifiesta a la orilla, manifestándoles ese reconocimiento que nosotros como cristianos debemos hacer, al igual que Pedro allí, quien se lanza después de haber reconocido al Señor y manifiesta su humildad y sencillez y la fe que contiene en este acontecimiento. Un acontecimiento que ocurrió en el Imperio Romano es el de las catatumbas, que fueron utilizadas por los cristianos como cementerios para enterrar allí a sus seres queridos y mártires en cuanto a las persecuciones que se daban en el Imperio Romano. También estas catatumbas fueron utilizadas para que ellos realizaran su culto cristiano, que vivían en esta época como seguidores de Cristo, puesto que se vivía en este imperio las persecuciones hacia los cristianos por diferentes causas, como el no aceptar que ellos adoraran sus creencias y pues también manifestar en ello el desagravio que se daba a los cristianos durante esta época. Reciban un cordial saludo, santividentes. Trataremos el tema de las iglesias primitivas, donde es la primera noción de comunidad cristiana, donde Jesús llama desde su misma realidad del mundo para conocer el amor que tiene de Dios a cada uno de nosotros también, y se expresa por medio de la palabra, donde también Jesús es el que guía a esta comunidad. También otro punto muy importante es el de que la iglesia primitiva surgen en Palestina. Allí es donde se comienza toda esta parte. También hay que ver que la iglesia primitiva es guiada y acompañada por Jesús. Nuevamente, gracias a todas las personas y a todos estos invitados que a través de las diferentes secciones nos comparten cada una de las reflexiones para este momento y también cada una de las profundizaciones de los diferentes temas de la iglesia. De esta manera, en el día de hoy nos queda claro que los apóstoles ejercieron su ministerio con toda entrega, que los apóstoles tuvieron que resguardarse también en las catacumbas y que allí en las catacumbas tenían un lugar reservado como sepulcro para sus personajes que fueron más representativos en aquel momento para los cristianos. De esta manera, entonces, oremos hoy por los cristianos que son perseguidos y pidamos a Dios que nos dé la fortaleza y la entrega que tenía la iglesia primitiva para evangelizar y para llevar el mensaje con nuevas perspectivas a toda la iglesia y a todo el mundo. Nuevamente, muchas gracias por seguir esta sección. Los invitamos a la siguiente. Chao, chao. Curiosidades de la iglesia. Bueno, le agradecemos a nuestro compañero Cristian Sosa, nos trajo unos muy buenos invitados, hablaron sobre este tema de la iglesia primitiva. Bueno, Sergio, ya que quedó mal, no quedó mal, sino No. bueno, ¿ya se acordó del tema? Claro que sí, es que son, como les decía Eduardo, son tantos temas y como yo también le pongo atención a mis compañeros, casi se me confundía, pero ya el primer tema de exposición que tuve fue el hombre sujeto a comportamiento moral, porque el hombre es precisamente el que se le pueden calificar sus actos morales como buenos o malos. Entonces, como especificar Bueno, eso. vamos a acorcharlo. Bueno, para un acto moral, para que sea un acto moral se debe tener en cuenta 3 partes, ¿no? Sí, Primero, señor. El fin, el objeto y la circunstancia. eso, Para juzgar un acto moral se tienen que tener en cuenta esos 3 elementos. los 3 aspectos, ¿no? Objeto, Fin y fin y circunstancias. circunstancias, para poder decir, mire, tiene imputabilidad moral, no tiene imputabilidad moral, atenuantes, agravantes, siempre hay que tener presentes. Si alguna está viciada,
Todo el acto El moral acto es malo. Mal, ¿no? Muy bien. Ahí van aprendiendo un poquito de Yo moral le tengo- ustedes. tengo otra pregunta, Edward. Y nosotros vamos estudiando un poquito. Venga, Bueno, le tengo una pregunta. una pregunta también muy sencilla. ¿Cuál es la diferencia entre los actos humanos y los actos del hombre? Bueno, vamos a una sección bien interesante que es fueron, vieron y le siguieron. Fueron, vieron y le siguieron. Bienvenidos una vez más, antividentes, a este su programa Echando las Redes del Seminario Conciliar de Tunja. Pues el día de hoy nos encontramos en este espacio de testimonios vocacionales con nuestro compañero seminarista de propedéutico Juan David. Él nos va a comentar pues esa bonita experiencia de cómo le nació esa vocación, ese seguimiento a Cristo y cómo ha sido pues esa experiencia dentro de nuestra institución, Seminario Conciliar de Tunja. Bienvenido, Juan David. Muchas gracias, pues para mí es una grata experiencia el estar en este lugar. Bueno, comenzando con la pregunta que me hace acá. Mi vocación nació desde que era básicamente muy pequeño. Mi tío es sacerdote y pues al verlo a él, a uno como que le empieza a nacer el querer hacer lo que él hace en este momento. No tenía como claro qué era todo este proceso, qué tenía que hacer. Con el tiempo, lo que uno va pensando es qué voy a hacer con mi vida. Pensaba tal vez en estudiar otra carrera, pero hay algo que hay que tener muy en cuenta y es en qué uno va a ser realmente feliz. Y eso fue lo que más me introdujo a querer estar acá, en este lugar. Que la experiencia ha sido muy buena. ¿Para qué? Ha sido muy buena. Muchos dicen, no, es que eso es ir a pelar rodilla, es, Dios mío, estrictos. Un régimen que la verdad eso no existe acá. Acá no es un régimen que deban seguir. Sí, hay horarios y hay cosas que se deben cumplir. Pero ¿para qué? Ha sido muy buena la experiencia a lo largo de este poco tiempo, porque realmente llevo muy poco tiempo acá, ya casi 2 meses, pero es muy poco tiempo. Se han vivido distintas experiencias durante los retiros, durante el compartir con los compañeros y amigos que uno va generando en este lugar. También con los sacerdotes, los monseñores que se encuentran acá también. Uno genera esos como lazos de amistad. No solamente en el sentido de compartir, sino de una ayuda. Una ayuda tanto en lo espiritual como en lo personal para lograr surgir. No quedarse estancado en lo que uno cree que va a ser un sacerdocio, tal vez algo aburrido o sin gracia. Entonces, para los que creían que esto es pesadísimo, si le ponen empeño, si le ponen el alma y el corazón, no va a ser para nada complicado. Muchísimas gracias, Juan David, por esa bonita experiencia vocacional y pues esa bonita reflexión que ha realizado pues a partir de su experiencia acá en la institución. Ahora pues invitar a los jóvenes que quieran hacerse partícipes de esta bonita experiencia del sacerdocio, pues para que se acerquen a las distintas pastorales vocacionales. Bueno, para los muchachos y padres de familia, les cuento, este año solamente entramos cuatro personas. Es la verdad un poco triste ver este tipo de ambientes que solamente se ven reducidos. Solamente 4 personas en un salón que básicamente son como 7 metros por 7 metros, es grandísimo. Entonces es triste. Y sinceramente se ha vivido una experiencia muy agradable para todos aquellos que quieran venir, que quieran al menos conocer los espacios, están cordialmente invitados. Son unos espacios muy bonitos que nosotros mismos nos encargamos de cuidar. Es algo que es muy propio
el sentimiento de alegría al ver los espacios tan lindos, las flores, todo. Es muy bonito. Y no lo digo solamente por generar una fachada, porque si ustedes vienen se enamoran del lugar. Bueno, muchísimas gracias Juan David por la invitación que le ha hecho a los jóvenes y a esos padres de familia para que hagan esa bonita invitación a los jóvenes para que se hagan partícipes de este proceso vocacional. Invitar a nuestros antividentes a que sigan orando por Juan David, por todas las vocaciones, por sus sacerdotes, párrocos, para que cada vez hayan más vocaciones. Entonces, estamos de escasas vocaciones, como lo decía aquí Juan David. Es triste ver que lleguen pocas vocaciones a nuestro seminario, pero con la ayuda de Dios y sus oraciones, pues esto pues se superará. Mil gracias, antividentes, por seguirnos, y los dejamos allá en el set con Eduard y Sergio. Fueron, vieron y le siguieron. Bueno, agradecemos a nuestro corresponsal, El Gato, por tan excelente invitado para el día de hoy, que nos dejó una enseñanza muy grande, y es, a pesar de las dificultades, unido también a la reflexión que nos daba nuestro compañero Eduard Arcos, a pesar de las dificultades o que se va a tornar pesado cada situación, pues si tenemos la presencia y la ayuda de Dios, pues todo va a ser más plausible, más llevadero, y nosotros con la fuerza de la gracia de Dios vamos a hacer posible todas las cosas. Así que no desanimarse, también orar mucho por las vocaciones, y pues aunque hayamos poquitos en este momento, eso también es un motivo de dar gracias a Dios, que aún continuamos, que hay jóvenes también interesados en ese camino, y que con la ayuda de ustedes y también con nuestro testimonio, con el testimonio de ustedes, ese número con la ayuda va a crecer. Así que no desanimarse, sino fortalecer nuestra oración y nuestro testimonio. Eso sí, totalmente. Y bueno, seguimos con esta corchada que seguimos respondiendo sobre el tema de la síntesis. Entonces, encontramos actos del hombre y actos humanos. Los actos del hombre son como tal aquellos que por naturaleza posee él mismo, ¿sí? Ejemplo, el respirar, ¿sí? El mismo hecho de comer, ¿sí? Son acciones que el hombre por su naturaleza realiza. Esos son los actos del hombre, ¿no? Y los actos humanos son aquellos actos, acciones que el hombre realiza con conciencia, ¿sí? Y con libertad, ¿no? Que es consciente de cada uno de sus actos y de sus acciones. Entonces, esa es la gran diferencia entre los actos del hombre y los actos humanos. Gracias, señor, muy bien. ¿Pase la prueba? Pasó la prueba. Casi. Conciencia, libertad y responsabilidad. Eso, muy bien. Pasar. Entonces, eso es pues algo, muy poquito realmente de lo que nos corresponde estudiar sobre los temas de moral. Bueno, un tema que le llame la atención de la síntesis de moral, Sergio. Bueno, espero a temor a que me corche, pero son temas bien interesantes, por ejemplo, el tema del aborto también, todo lo que tiene que ver con la fundamentación de la ética sexual, y también pues los temas de moral social, o sea, son como los que más tenemos como que dar respuesta, ¿no? Entonces tenemos que estar bien fundamentados y preparados ante esa realidad para poder iluminar las realidades que nosotros nos vamos a enfrentar. Bueno, pues sí, son muy interesantes todos estos temas. A mí pues siempre me ha causado como curiosidad todo este tema de la moral social, los principios de la misma doctrina social de la Iglesia, el cual hablamos de la justicia, del bien común, de subsidiariedad, ¿sí? Todo este tema es muy interesante y son los temas que hoy nos compete dar respuesta, ya lo decía Sergio, ¿no? Por ejemplo, que el aborto, nos toca dar respuesta al aborto, la eutanasia, nos toca dar respuesta. Entonces, todo este tema de la sexualidad hay que dar respuesta. Entonces, pues bueno, es una aventura esto, y no es para asustar a los muchachos, sino al contrario, animarlos, no tengan miedo, porque el mundo nos necesita, nuestras comunidades nos necesitan, porque en nosotros está formar algo muy importante que habla Gaudium et Spes número 16, que es la conciencia. Nosotros estamos llamados a formar esa conciencia, que es aquello interior del hombre donde se encuentra ese diálogo permanente con Dios. Esa es la conciencia. Entonces nosotros siempre la vamos a formar. Entonces vamos ahora con nuestro Casanoticias a ver qué tal,
cómo le fue, cómo nos fue esta semana. Entonces vamos con el Noti Seminario. Noti Seminario. Apreciados televidentes, reciban un cordial saludo de vuelta con ustedes en este programa Echando las Redes del Seminario Conciliar de Tunja, en esta sección Notiseminario, con toda la información de lo que pasa semana a semana en la institución conciliar del seminario. Bueno, 4 noticias importantes para esta semana. En primer lugar, el pasado 10 de mayo tuvimos nuestro retiro espiritual dirigido por Monseñor Carlos Germán. Tuvimos nuestras charlas espirituales, nuestro acto penitencial, nuestra celebración eucarística, nuestro acto mariano y bueno, una jornada de gracia y de bendición que nos dio el Señor para apartarnos un poco de la rutina y entrar en gracia con Él para retomar nuevas fuerzas y continuar esta formación. El pasado 13 de mayo también tuvimos una celebración mariana, el rezo del Santo Rosario, la celebración eucarística y vivimos esta jornada como iglesia particular, como casa de formación, uniéndonos a la Iglesia Universal en esta celebración y recordando a la Virgen María en la advocación de Nuestra Señora del Rosario de Fátima. En tercer lugar, el pasado miércoles 18 de mayo tuvimos la celebración aquí en nuestra institución del Día del Maestro. Entonces le celebramos a nuestros formadores internos y a nuestros profesores externos, quienes nos colaboran en la formación de los futuros sacerdotes de la Iglesia. Entonces tuvimos la celebración eucarística, el almuerzo, el compartir, la entrega de detalles en homenaje, en agradecimiento a ellos que en una abnegada labor pues nos colaboran en esta formación. Y por último, el pasado jueves 19 de mayo hubo 2 acontecimientos importantes. El primero de ellos fue la visita al arciprestazgo San Juan María Vianney, donde nos visitaron los sacerdotes de este mismo arciprestazgo en representación de todas las comunidades, a las cuales les agradecemos de todo corazón por sus aportes, sus donaciones para el sostenimiento de esta casa. Y en segundo lugar fue la profesión de fe de los que el pasado sábado fueron ordenados, Ángelo, Óscar y Juan Pablo como nuevos ministros para la iglesia de Tunja. Y bueno, tuvimos la celebración eucarística, el almuerzo, el compartir, nuestra reunión mensual. En fin, fue una celebración importante durante este día. Bueno, queridos televidentes, esas han sido las noticias por esta semana. No se pierdan su programa que con mucho cariño elaboramos semana a semana para ustedes, allá en sus casitas, en sus trabajos. Dios les bendiga y sigan en estudio Sergio y Eduardo. Noti Seminario. Bueno, agradecemos a Manuelito por estas noticias que nos trajo. Así se vive en el seminario y son actividades que van saliendo poco a poco y muchas actividades que vendrán. Entonces, ya lo decía Manuelito, es para que estén muy pendientes de este programa, ¿no? Bueno, querida familia de Telesantiago y todos los que nos ven, tienen una misión para dentro de 8 días. A partir de las 8 de la mañana, por favor empiecen a rezar. Aprender sus veladoras, encomendarnos a todos veladoras, los santos. Manden al Espíritu Santo para acá, para que en el seminario, para que nos ilumine y para que podamos responder de la mejor manera a esta síntesis. Entonces, esa es la invitación que queremos hacerles, porque pues es un examen un poco complicado, pero yo sé que con su oración nos va a ir supremamente bien y les daremos nociones a ver cómo nos fue después en el programa. Así es, pues también unidos a esta invitación que nos hacía Eduardo, continuar con la invitación que traemos semana a semana en este programa y es continuar orando por las vocaciones y también compartir este contenido para que este llegue a muchas más personas. Y no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, tanto de Telesantiago como el Seminario Conciliar de Tunja. Bueno, pues llegó el momento pues más triste de nuestro programa, ¿no? Y es despedirnos y decirles que no dejen de ver este programa, al contrario, compártanlo, ya lo decía Sergio, compártanlo, porque así vamos a animar a muchos jóvenes para que respondan generosamente, porque todos estamos llamados a iluminar la conciencia y a crear conciencias. Entonces, pues realmente muchísimas gracias por estar ahí y los invitamos a que compartan este programa. Bueno, y esto fue Echando las Redes. Chao. Chao.
Echando las redes.